Disociación del agua, concepto y escala de pH. Vamos a ver a continuación qué es el pH. Pues bien, el agua podemos decir que es una sustancia anfótera, es decir, puede comportarse como ácido y como base en la siguiente reacción. Aquí la tenemos, parece una tontería, porque agua con agua da H3 o más y OH menos. Es decir, aquí hay un protón de más, luego esta molécula le ha cedido un protón al oxígeno y se ha formado el hidrogenión, y la molécula de agua que ha perdido el protón ha quedado como OH. Esto ocurre porque en agua constantemente está habiendo choques de unas moléculas con otras, y una molécula puede chocar por el lado correspondiente, es decir, un par de electrones solitarios de una molécula de agua, del oxígeno de una molécula de agua, choca con el protón se queda unido y se rompe este enlace, pero los electrones van al oxígeno. Por lo tanto, aparece el OH- por un lado y el H3 o más, ya que se ha transferido un protón, el positivo lo asume el oxígeno. Es decir, en un choque entre dos moléculas de agua ocurrirá eso. Esto ocurrirá un determinado número de veces, es decir, habrá unas concentraciones de H3 o más y de OH-, características. Es decir, dicho de otra manera, esta reacción es un equilibrio químico y su constante se puede determinar. Esa constante K-water, K-W, aparece aquí, también se llama producto iónico del agua, porque es un producto de dos concentraciones de dos iones. Claro, como sabemos ya, el agua esta de aquí es líquida, líquido pura, estos son concentraciones acuosas, por lo que la cantidad de agua que hay en agua no puede cambiarse, es una constante, se engloba en caso water, es decir, no aparece la expresión de la constante de equilibrio. Si se determina esta constante, resulta ser este número, 10 elevado a menos 14, bastante pequeña, es decir, porque la mayoría de los choques de moléculas de agua no producen nada, las dos moléculas de agua vuelven exactamente igual que llegaron antes de chocar, pero algunas, muy pocas, que chocan con la fuerza suficiente, con el ángulo suficiente, dan lugar a esta reacción interna, ¿no?, de la propia molécula del agua con ella misma. En el agua pura, la disociación esta que hemos visto exige que las concentraciones de hidrogeniones e hidróxidos sean iguales. ¿Por qué? Pues porque como a la vez que se rompe una molécula de agua chocando con otra se genera el OH, a la misma vez se genera el H3 o más. Por tanto, las concentraciones de ambos deben ser iguales. Y si son iguales y el producto de las dos, es decir, el producto de estas dos concentraciones que son iguales, 10 elevado a menos 14, no tiene más remedio que cada una de ellas ser 10 elevado a menos 7 para satisfacer estas dos ecuaciones que le estamos imponiendo. El agua sería neutra cuando la concentración de H3 o más y por tanto también de OH-, estas dos concentraciones son 10 elevado a menos 7. Esa sería la neutralidad del agua. Se rompen moléculas de agua, un número determinado, dando esas concentraciones. Pero por algún motivo externo añadimos una sustancia externa que altera este equilibrio. Una cantidad de las dos puede superar a otra. Por ejemplo, la cantidad de hidrogeniones, H3 o más, puede superar a la de hidróxidos. Si esto ocurre, diremos que el medio es ácido. Y si ocurre lo contrario, básico. Vamos a ver esto en más detalle. Definición de pH. Para construir una escala de acidez o de basicidad, vamos a definir el pH como el logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Aquí lo tenemos. Esto se hace sencillamente para no manejar números tan pequeños con exponenciales, sino que haciendo el logaritmo pues manejamos números de 0 a 14, números mucho más fáciles de entender. Como la concentración de hidrogeniones es un número muy pequeño,
Aquí estamos diciéndolo, no tenemos que manejar números con exponenciales. Es decir, si yo digo que la concentración de H3 o más es 10 elevado a menos 12, por ejemplo, pues es un poco extraño, ¿no? 10 elevado a menos 12. Si tomo el logaritmo de este número, pues me quedaría logaritmo de 10 elevado a menos 12. El 12, como está en el exponente, pasaría multiplicando por la propiedad de los logaritmos, sería menos 12 que multiplica al logaritmo de 10, perdón. El logaritmo de 10 por propia definición vale 1. Y si le cambio el signo, pues me queda sencillamente el 12, que era el exponente que teníamos aquí al principio. Esto sería, por tanto, la definición del pH. Diremos que un pH es 12 cuando la concentración de H3 o más es 10 elevado a menos 12. Pues como decíamos antes, si el medio es neutro, las concentraciones de hidrogeniones e hidróxidos son idénticas. Por tanto, tienen que ser igual a 10 elevado a menos 7, ya que el producto iónico es 10 elevado a menos 14 y el pH sería 7. Este sería el pH considerado neutro, el que decimos que es neutro. El agua es neutra con pH 7. ¿Qué ocurre si por algún motivo aumenta la concentración de H3 o más? Que el pH ya tiene que ser menor que 7 y diremos que el pH es ácido. Es decir, es menor que 7 porque si la concentración de H3 o más es mayor que 10 elevado a menos 7, digamos que es 10 elevado a menos 6, cuando hagamos el logaritmo el pH me va a salir 6, más pequeño que 7, porque el pH viene definido con un signo menos, De ahí viene esta aparente contradicción. El pH ácido es menor que 7 y cuando el pH es mayor que 7, entonces decimos que el pH es básico. Los pH se alteran porque yo introduzco ácidos, sustancias que ceden protones al agua y así pues aparecen más hidrogeniones, o sustancias que retiran protones del agua y aparecen más hidróxidos.